extendernos mucho y separarnos del horario previsto, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Soy José Antonio Rubio, trabajo en el Itacil, soy el jefe de la unidad de cultivos leñosos y hortícolas y sobre todo llevo trabajando 25 años en viticultura. Realmente mi trabajo ha sido sobre todo en viticultura. Aparte de otros trabajos, unas líneas más relacionadas con el material vegetal o con las técnicas de cultivo del viñedo, hoy les voy a exponer una pequeña ponencia sobre algunas técnicas novedosas de lo que se llama ahora viticultura de precisión y en este caso el uso de imágenes en viñedo, que es una de las cosas que ahora está pues, en cierta manera de moda y también que se basa en algunos trabajos que hemos empezado nosotros. Bien, ustedes habrán oído últimamente pues, muchos aspectos de drones, de vuelos de aviones para obtener imágenes, etcétera. Y bueno, también la palabra de teledetección. Simplemente se trata de obtener información de los objetos a distancia, en este caso en la agricultura. Y esto se basa en la reflexión de los colores y de las ondas de color que tienen las plantas, en este caso, también todos los objetos, pero las plantas, y lo que se consigue en este caso es, con lo que emiten las plantas, diferenciar los colores que emiten, la banda de colores, y eso un sensor lo capta y eso luego lo transforma en imágenes. La clave no está en el vuelo o en el aparato, sino está en el sensor. En este caso yo voy a hablar de la consecución de imágenes a partir de satélite, y es porque los satélites llevan esos sensores y ocupan o pueden abarcar mucha extensión de terreno. Realmente podemos hacerlo lo mismo con aviones, con un sensor adecuado, coge menos cantidad de terreno, menos superficie, pero es lo mismo, con lo que reflejan las plantas, luego se hacen unos balances y lo mismo. Y luego si descendemos más con drones, que están muy de moda, pues también podemos obtener imágenes mucho más precisas. Esto lo que hace es reflejarlo y luego el sensor lo que recoge es unos valores de bandas. Luego eso hay que trabajarlo y transformarlo en imágenes. Luego a partir de esto la imagen por sí sola, digamos, puede valer o no valer dependiendo del uso que la demos. A partir de estas reflexiones que tienen las plantas se hacen una serie de balances y se buscan una serie de índices. El más utilizado, porque nos da el vigor de las plantas, el NDVI, que es un balance entre lo que refleja en el infrarrojo. Entonces es un balance, pero asimismo hay otros muchos índices que nos muestran el estado hídrico de las plantas, en este caso el viñedo, y el estado, según refleje si puede tener enfermedades o no. Entonces eso es lo que refleja a partir de lo que emiten las plantas. Y así nosotros podemos utilizarlo diferenciando, como pone en la imagen de abajo, pues árboles que tengan mucha vegetación, árboles que tengan menos o árboles que tengan hojas de distinto color, que puedan tener alguna enfermedad, que están más pálidos o más amarillos, etcétera. Eso emite distinto, el sensor lo capta y eso luego nos lo traduce en una serie de datos. Bien, simplemente la obtención de imágenes. Después lo que hay que hacer es esos datos que nos da el sensor, procesarlo, y luego otra de las claves es la interpretación de los resultados, que es lo que nos interesa. Realmente la técnica ha avanzado muchísimo, tenemos ahora casi un exceso de datos, o sea, se pueden coger muchísimos datos, y yo creo que el problema en agricultura y en viticultura es qué haces con esos datos o qué haces para que te sirvan. Como habrán oído también por prensa, estas imágenes, ya digo que independientemente de si las coge un satélite, un avión o un dron o uno mismo con una cámara cerca del cultivo que queramos ver, se pueden emplear para muchas cosas. Bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos: mapeo de los bosques del mundo, con el cambio climático para ver diversas zonas cómo están y cómo responden a épocas de sequía o de mucha lluvia, rendimientos de los cultivos, en la PAC están utilizando ahora para ver los cultivos que están sembrados o no, o cómo van, en actividad sísmica, en la variación de los glaciares, de la superficie, así como todo tipo de explotación de los recursos naturales, de expansiones urbanas o en desastres naturales, como hemos visto ahora con, por ejemplo, las imágenes del delta del Ebro u otras imágenes. O sea que hay multitud de usos, y además avanza muy rápido. ¿Cómo se puede emplear en viticultura? Se puede emplear de varias maneras, pero nosotros, luego comentaré un poco más con precisión en qué se puede emplear. Nosotros lo hemos utilizado
para un aspecto que tenía que estar muy claro, que es sectorizar las distintas zonas de una parcela. Nosotros llevamos mucho tiempo pensando en agricultura, no pensando, sino haciendo que toda nuestra parcela es igual y las parcelas tienen bastantes variaciones. Si pudiéramos llegar a conseguir aplicar a cada zona lo que le corresponde, seguramente ajustaríamos más, sobre todo nuestros costes, y luego seguramente, pues, digamos que emitiríamos menos, digamos, polución respecto a nuestros insumos. Entonces, bueno, una de las maneras muy obvias es calcular este índice de vegetación, que es el NDVI, de vigor de la vegetación, hacer una clasificación, esto es una manera directa e intuitiva, hacer una clasificación de cada parcela y luego manejarlo, si podemos, de acuerdo a esa clasificación. En este momento quisiera comentar que realmente en el caso de la viticultura, sucede en la agricultura en general, pero en el caso de la viticultura, nosotros, aunque estamos haciendo este tipo de trabajos, indicamos que cada viticultor conoce mucho mejor que el avión o que uno que venga de fuera su parcela. Él ya sabe qué zonas tienen más vigor o menos. Realmente esto es un apoyo o un complemento que puede servir, porque una de las ventajas de estos sistemas es que si somos constantes y año a año nos hacemos un mapeo de nuestra parcela, vemos cómo evoluciona y qué novedades o qué cambio en el manejo podemos incluir. ¿Qué implica este tipo de actividades? Pues que tenemos un conjunto de imágenes, de píxeles, y luego que pues un píxel tiene muchos datos, que eso es lo que hay que procesar, que es lo que al agricultor pues le cuesta mucho entrar en ello. Porque claro, luego hay que saber qué haces con tanta información. Primero procesarla, e incluso cuando te la han procesada, que ahora hay muchas empresas que realmente se dedican pues a dar servicio a agricultores, realmente qué haces con ello, y hay que ser capaces de distinguir qué nos es útil o no, porque realmente estas cosas son muy novedosas, a veces nos deslumbran y realmente lo que hay que pensar es hacer números y ver qué nos puede resultar útil o qué no. Bien, concretando un poco más en viticultura, nosotros, voy a poner un ejemplo práctico de lo que hacemos nosotros como guía un poco pues, de una actividad que se está empezando a realizar en bastantes viñedos. Nosotros lo que pensamos era un proyecto en el cual utilizábamos imágenes para gestionar el viñedo. Nos planteamos varias cosas y elegimos las imágenes de satélite, en concreto los satélites Sentinel de la Unión Europea dentro del proyecto Copernicus, que son unas imágenes que son gratis. Es decir, que cualquier persona puede bajárselas ahora con cierta facilidad. Entonces, realmente, incluso cualquiera en la hoja de Copernicus, dando pues, una serie de iconos, puede sacar una zona donde quiera bajarse las fotos, las imágenes, el satélite vuela cada 10 días en la misma zona, entonces tenemos imágenes cada 10 días. Eso es una ventaja porque son gratis y podemos seguir la evolución de nuestras parcelas. Una vez que se bajan las imágenes, hay que transformarlas y buscar la manera de tener las imágenes de nuestra parcela. Nosotros en concreto lo hemos hecho con idea de marcar distintos vigores en distintas zonas de parcelas. Unos viñedos que teníamos controlados en Rueda y en la Ribera del Duero. Se bajan las imágenes, calculamos el índice NDVI y luego establecimos 3 niveles de vigor, que son los que marcan aquí en color amarillo, son zonas de viñedo con menos vigor, el verde de un vigor intermedio y el morado de más vigor. Podríamos haber hecho más clasificaciones, pero bueno, entendemos que estas 3 clasificaciones ya eran bastantes. Y luego procurar a ver esto cómo nos condiciona el manejo para el productor. Nosotros esto lo hemos hecho con dos enfoques. Uno era para grandes cooperativas o zonas vitivinícolas que tengan muchas parcelas distintas, porque es una manera fácil de tener de una manera rápida calculado el vigor de sus parcelas. Si tienen muchas parcelas, pues como se ve ahí, la parcela de la izquierda predomina un vigor bajo, que más o menos podríamos relacionar con menos producción, luego comentaré más detalles a este respecto. La otra, pues más o menos tiene más parte de vigor medio y hay algunas que el vigor es alto. Entonces, eso a una cooperativa que tenga que manejar 1000 parcelas, 500 parcelas, pues le puede indicar, aparte de ir al campo, ellos
pues le puede indicar qué tiene cada año, porque no todos los años son iguales. Hay algunas parcelas que tienen riego y es más normal que tengan vigor alto todos los años, pero dependemos, y creo que vamos a depender más en el futuro, de cómo sea el año, si es muy seco o no es muy seco. Entonces, eso sería un enfoque, y luego otro enfoque, como se muestra en la imagen de abajo, dentro de una misma parcela sectorizar pues los distintos vigores que hay dentro de ella. Ahí se ve pues, que hay una zona que tiene más vigor, una zona media y una zona baja, que suele coincidir pues, si están en laderas o como, sobre todo muy relacionada con la constitución del suelo. Bien, nosotros lo que hemos buscado, aparte de la imagen, porque la imagen en sí misma es una ayuda, pero no es el todo para manejar el viñedo. Nosotros, paralelamente a esto, siempre comentamos, y yo creo que hay que hacerlo así, que el viticultor tiene que conocer el viñedo y tiene que medir en el viñedo. La imagen es una ayuda que le puede complementar lo que él ya sabe realmente y hacérselo gráfico. Entonces, nosotros en este caso, bueno, hemos utilizado la imagen del satélite, que tiene un píxel muy grande, que son de 10 metros de lado, que nos coge aproximadamente, pues en los viñedos medios de Castilla y León, más o menos 3 líneas de viñedo y unas 5 o 6 cepas. Es grande, pero en parcelas medianas y grandes sí que nos distingue muy bien zonas. Esto, buscando el índice de vegetación, nos da únicamente un índice de la masa de vegetación que tiene esa parcela o esa subparcela. Luego tenemos que también saber un poco discriminar el suelo. Si tiene malas hierbas, eso nos va a molestar o a hacer ruido en lo que es la imagen. Y luego una de las ventajas es que si se hace años sucesivos, se va teniendo una foto continua de qué zonas están con el mismo vigor otros años o qué zonas tienen algo más o algo menos de vigor. Y luego lo que se puede hacer con eso, bueno, luego lo comentaré, es aplicar las técnicas, tanto la poda como la fertilización, como el riego, a lo que queremos hacer con esas subparcelas. Y realmente esto es una ayuda, no hay soluciones globales y esto nos sirve para cada viñedo en concreto, cada parcela. La ventaja de utilizar este tipo de tecnología es que en este caso es con bajo coste, ya digo que las descargas es gratis, y bien nosotros o bien alguien, alguna empresa o alguna parte de la cooperativa, algunos técnicos nos pueden ayudar para tener a partir de un año pues una información más completa de nuestra parcela. Y bueno, es una manera de ayuda que es difícil conseguir de otro modo. De igual manera, un viticultor puede contratar a una empresa que le haga un vuelo de un dron de una parte más concreta de su parcela si quiere. Lo que pasa que eso ya pues, requiere un coste que hay que pensar si se abarca o se quiere hacer o no. Y luego, bueno, los ejemplos prácticos, ya digo que nosotros lo que hacemos es utilizarlo como apoyo. Esto es una parcela que nos puede ayudar pues, desde ver cómo está la vegetación ese año, ayudarnos a ver si hay alguna parte que ha sido afectada por heladas, ver cómo es la fenología del cultivo, es decir, según va creciendo el cultivo, va desarrollando más vegetación, y nosotros, para decidir un poco la distinta clasificación del índice de vigor, lo cogemos en torno a mediados de agosto o principios de agosto, dependiendo de la zona, para buscar la máxima expresión vegetativa de esas plantas. Y a partir de ahí, con esa foto, elegimos ya después qué va a pasar en la maduración y en la vendimia. Para ello, como está en la parcela de abajo, tenemos un conjunto de puntos de muestreo en el cual nosotros, a partir de este índice de vigor, contrastamos una serie de parámetros que consideramos esenciales, como es el número de racimos, como es las características de la maduración de las bayas, como es el potencial hídrico, de tal manera que el mapa le completamos con los datos que tomamos a pie de campo. Creo que eso es esencial. Entiendo que una imagen por sí sola nos puede ayudar, pero no nos va a determinar cómo va a ir el viñedo ese año. Hay que ir a medir en el viñedo, poco o mucho, para tener una información real de cómo es ese año. Puede ocurrir, por ejemplo, como ha ocurrido en años de heladas, que después de una helada muy fuerte en que hay pocos racimos, el índice de vegetación, al no tener producción, es muy alto, con lo cual tú puedes tener unas parcelas con un índice de vigor muy alto, entendiendo que tiene mucha vegetación, y ese año ha habido una helada y no tienes apenas racimos, con lo cual hay que medir abajo para esto, en el caso de viticultura, para estas casas, pues tenerlas claras. Esto realmente, pues bueno, hay algunas bodegas y algunos viticultores que lo están utilizando, ya sea con imágenes de satélite o con drones,
pero ya digo que lo que hay que hacer es ver qué es lo que queremos y cómo nos puede ayudar, en lugar de que la tecnología por sí misma, porque esté de moda o porque nos lo han un poco metido a calzador, pues lo utilicemos. Entonces, para lo que se podría utilizar es para zonificar en función de la producción, es decir, si tú logras correlacionar el vigor que tienes con la producción que te ha dado, pues vas haciendo mapas más completos. Ver la correlación del vigor del viñedo con los parámetros cualitativos, a ver si más o menos se corresponde esta intuición que tenemos que una producción excesiva, los parámetros cualitativos pues son de menos concentración, etcétera, más acidez, que no es así en todos los casos, por lo cual tenemos que ver lo que ocurre en el viñedo abajo, aunque una foto nos pueda indicar que con menos vigor tiene que dar mejor uva, no siempre es así. Establecer el momento óptimo de la vendimia, determinación de las necesidades hídricas, es decir, si vemos una zona que tiene muy poco vigor, aparte de algún otro índice de estrés, pues esto nos indica que en esa zona podríamos al año siguiente intentar o aplicar riego, si podemos, o podar menor para que tenga un poco más de vigor, etcétera. Ver también la evaluación del estado nutricional del cultivo, conteo de marras, de fallos, y luego cálculo de la vegetación para ver, bueno, también el balance, si la vegetación es suficiente o no para la uva que tienen que madurar. Hay veces que tenemos un vigor medio, pero ese año ha cuajado muy bien y tenemos muchos racimos y hay que estimar a ver si eso va a poder con esa carga de cosecha. Ya digo que intuitivamente eso ya lo debemos saber como viticultores, pero esto nos puede ayudar a sistematizar las cosas. Y bueno, lo que venía comentando, realmente una imagen no nos va a aportar la solución por sí misma, es necesario combinarla con otra serie de información y sobre todo con nuestras medidas en algunos puntos concretos del viñedo. Realmente, para aprovechar todo el potencial hay que tener una mínima formación o contar con alguien que nos ayude y luego tratar de bueno, pues tener una serie de hábito de manejar esta serie de tecnología, porque hay cosas que nos pueden despistar. Por ejemplo, un ejemplo claro y práctico. Nosotros que seguíamos un año el viñedo, nos sorprendió que en un momento dado la imagen nos daba en una parte de la parcela menos índice de vigor y en otra parte un vigor pues bastante más alto. Y no entendíamos por qué, y esto era una cosa tan simple como que estaban metiendo la vegetación en la espaldera y habían llegado hasta una parte de la parcela y no la otra. Entonces, ya digo que siempre tienes que interpretar lo que estás viendo. Esto nos sirve para, aunque parezca que están muy alto el satélite, sí que nos da una imagen cercana de lo que sucede, pero tienes que saber lo que sucede abajo. Entonces, luego, si nos ponemos a interpretar cosas elucubrando, pues qué habrá pasado en esta parcela, en esta parte de la parcela, pues que han regado mucho o ha regado poco tal. Entonces simplemente era que es que iban subiendo la vegetación y como está más abierta nos daba más vigor en esa parte porque no habían metido toda la vegetación. Si hubiéramos esperado una semana, pues más o menos la parcela tenía unos índices de vigor más acordes con lo que habíamos visto el año anterior. Entonces, bueno, ya digo que esto tiene que ir acompañado con una vigilancia en el viñedo. Nosotros esto lo acompañamos, está dentro de un proyecto y lo que hemos buscado era tratar de ver de la manera más sencilla que con el apoyo de imágenes y con el apoyo de una serie de medidas concretas en el viñedo todos los años tengamos una fotografía de cómo está nuestro viñedo. Nosotros en el proyecto medimos, por un lado, aparte de la imagen que nos da la fotografía, un conjunto de parámetros de desarrollo vegetativo y producción, como es el peso de la madera de pora, el número de sarmientos, el número de racimos, el peso del racimo, la producción, parámetros de madurez, de maduración de la uva, sobre todo el azúcar acumulado, la acidez, el pH sobre todo, luego el málico y el tartárico, algunos parámetros fisiológicos, sobre todo el potencial hídrico y la fotosíntesis, y luego, pues bueno, cómo ha sido la precipitación ese año, cómo es el suelo, cómo son las temperaturas, y luego lo que hemos hecho dentro de las distintas zonas que nos daban algunas de las parcelas es hacer vino de esas parcelas de manera diferenciada. Es decir, bueno, ver si lo que se refleja en la imagen y lo que luego nosotros hemos visto con nuestros datos se refleja en el vino. Si no, si realmente, vamos, que es bueno saber para decidir si lo mezclas o lo haces por separado. Que realmente la clave está en que luego el viticultor o la bodega hagan las cosas teniendo información. Nosotros hemos visto en este aspecto que generalmente
en algunos casos no coincide con la idea que tenemos de que lo más bajo es el mejor vino. En varios casos sí que es cierto que lo que tiene mucho vigor, que luego tenía más producción, el vino era un poco peor valorado, porque esto se ha hecho entre expertos y entre público general, y en muchos de los casos nos ha salido que el de vigor medio era el más valorado por los catadores y por el público. De tal manera que, pues bueno, hay mucho que hablar en este tipo de proyectos y de utilización del manejo del viñedo. Entonces, nosotros lo que buscábamos era intentar a ver si con una imagen y con pocas medidas, con algunos parámetros que discriminaran algunos parámetros esenciales, que yo pueda tener mucha información del viñedo con poco esfuerzo. Es evidente que si tú, desde que empieza la maduración, desde finales de agosto, vas a medir al viñedo en muchos puntos, pues tienes una información perfecta de tu viñedo. Pero la clave está en ir a medir en los menores puntos posible, teniendo la mejor información posible del viñedo. La foto nos ayuda, pero luego hay que ir, y hemos visto que es esencial medir el número de racimos, porque luego hemos visto que lo que cambia de un año a otro es el número de racimos, mientras que el peso de la valla varía bastante poco, de tal manera que la clave es el número de racimos en cepas normales. La clave es tener una serie de puntos de muestreo que coincidan con la separación que hemos visto en la fotografía, en la imagen, y a partir de esos puntos clave que midamos, haciendo una media de unas pocas cepas, pues tengamos una imagen lo más completa posible de nuestro viñedo. Esto nos puede servir para el año siguiente, si vemos y hemos conseguido, porque luego ocurre otra cosa, que cuando tenemos mucha información es difícil de manejar. Es decir, es ideal que luego una bodega tenga en una parcela 4 zonas distintas para vendimiar por separado, pero luego en la vendimia estás tan apretado, tienes tanto lío, que lo que haces es que dices, bueno, pues hago lo que puedo, solo tengo 2 depósitos, pues lo meto todo aquí y se acabó. Porque si tienes que diferenciar mucho, tienes que diferenciarlo en el campo y luego en la bodega. Y manejar en lugar de 4 depósitos, pues 10, pues es muchísimo más trabajo, más de lo que parece, más del que sean el doble de depósitos, no es más del doble de trabajo, sino algo más, porque tienes que tener gente, logística, etcétera. Entonces, ya digo que lo ideal sería que todo el mundo pudiera diferenciarlo para luego elaborar el vino que quiere, pero muchas veces no se puede. Entonces, lo mismo ocurre con los muestreos. Una de las cosas que intentábamos era no tener que ir a muestrear con tanta asiduidad y tener una foto lo más perfecta posible de tu viñedo. Esto nos puede ayudar con una secuencia de varios años a ver si las zonas han variado o si no han variado. Y luego, otra cosa que nos cuesta siempre decidir es, una vez que tengo la información, ¿qué hago? Porque yo lo que puedo hacer a los años siguientes es decir, en zonas de mucho vigor, si quiero que sigan siendo así, si quiero igualar las zonas distintas de una parcela para meterlo todo en un depósito, o quiero diferenciar más, o quiero hacer que una zona que estaba más floja de vegetación y de vigor, con algo de riego, llevarla a un vigor medio o alto para igualarlo al resto de la parcela. Esas son decisiones que tiene que tomar el viticultor con lo que le paguen, con lo que pueda, etcétera. Entonces, esto simplemente son ayudas, porque una de las cosas más importantes es que no nos mareen mucho sobre la capacidad tecnológica, que tenemos mucha, sino lo que nos va a ser útil y lo que vamos a utilizar. Porque claro, esto genera muchísimos datos que si uno no puede manejarlos, pues es una bobada tenerlos. Y realmente a veces gastamos dinero en cosas que luego no nos van a aportar nada. Nosotros ahora estamos trabajando en esta línea de actividades. Entendemos que la foto del satélite, la imagen, nos da una información, digamos, que aproximada y preliminar, y es fácil que luego, de manera puntual, se puedan, aunque sea pagándolo, buscar una serie de vuelos concretos, tanto con avión o con dron, de algunas zonas concretas de nuestra parcela. Es decir, entendemos que esto puede ayudar bastante, pero luego para concretar, pues hay que ir, digamos, que bajando escalones para aproximarnos más a nuestra parcela. Nosotros estamos buscando la relación entre sobre todo la vegetación, el LAI, el nivel de vigor de la vegetación, con algunos parámetros, ya digo, tanto agronómicos como cualitativos. No es fácil, porque realmente a veces sí que hemos relacionado muy bien el vigor de vegetación con el número de racimos, pero luego es muy difícil ajustarlo con, por ejemplo, el contenido de azúcares o con la acidez. Y luego estamos buscando una clasificación más directa a partir de algoritmos como Random Forest o el Machine Learning, que exige pues, tener una dotación de informática un poco más fuerte para poder hacer ese tipo de clasificaciones. Pero eso nos puede ayudar a clasificar de manera mucho más fina las parcelas.
Y luego también nos sirve para, en estos años pasados de sequía y de heladas, para evaluar las zonas que han sido afectadas, que esto luego puede tener una utilización práctica de ayuda para agroseguros, para peritaciones, etcétera, porque se ve muy claro cuando ha habido una zona que estaba pues, con una reflexión de vegetación normal y luego cuando ha habido la helada que ha bajado muchísimo y baja muchísimo el índice de vegetación. Y de momento pues esto es lo que quería contar. Yo sí que quería hacer un último inciso porque lo que se está hablando de viticultura de precisión, que se asocia realmente a la tecnología que ha llegado en los últimos 20 años realmente, la viticultura de precisión es simplemente medir y tener cuidado y conocer, en este caso, tu viñedo. En un agricultor su parcela y en este caso tu viñedo. Lo que pasa es que estas herramientas nos pueden facilitar el trabajo, pero un viticultor ordenado, con constancia para tomar datos en sus parcelas, en una serie de puntos, viendo, anotando cada año ciertas producciones, cierto número de racimos de las cepas, lo que le dan a los mostreos, en unos pocos años tienes una foto como nos la va a dar pues, mucha de esta tecnología, aunque lo hayas hecho por métodos más rudimentarios. Pero la viticultura de precisión significa dar a cada parte de la parcela lo que necesita. Es decir, que esto lo que busca es tratar de ahorrar, primero buscar sobre todo el equilibrio de las plantas, en este caso, el equilibrio de las cepas, pero sobre todo ajustar los costes y los inputs que metemos en cada parte de la parcela. Es decir, si tenemos una zona que nos va a dar 10.000 kilos por hectárea y tenemos otra a 200 metros que nos va a dar la mitad, 5.000 o 4.000, realmente no podemos ni abonar lo mismo, ni regar lo mismo, ni siquiera aplicar los mismos fitosanitarios porque la vegetación y todo va a ser distinto. Entonces, lo ideal sería intentar ajustar eso. Si nos apoyamos en tecnología, mejor, pero ya digo que con una cierta constancia y una predisposición a la observación se puede hacer viticultura de precisión con un lápiz y una libreta. Pues hasta aquí es lo que quería comentarles. Si hay alguna pregunta, estoy encantado de responder. Gracias. Muy bien, pues gracias por su atención.